Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Con nosotros Henry Falcón y como siempre para ustedes nuestros teléfonos el 793-1634 y el 793-1845. Bienvenido a Venevisión. Muchas gracias, Eduardo. Desde distintos sectores se está pidiendo diálogo. Hay situación en lo político, en lo económico. ¿Cómo analiza Henry Falcón las posibilidades del diálogo y cuál es la verdadera necesidad de que éste se produzca? Mira, yo pienso que el diálogo es imperativo. Desde incluso que nosotros recibimos en el mes de diciembre, asumimos este nuevo periodo desde la gobernación del Estado, nuestro primer llamado, no solo al Ejecutivo Nacional y a su partido, sino también a todos los sectores que hacemos vida en el país, es que nos unamos en una sola voz, que convoque de manera efectiva y racional al entendimiento y la concertación de cara a lo que ya era previsible, las medidas económicas, que sin duda alguna son medidas que afectan terriblemente la capacidad de compra del venezolano, pero especialmente los sectores más pobres. No tenemos ninguna duda y eso lo podemos ver desde las regiones. Yo creo que lo que hoy impera en cada una de nuestras regiones es el desabastecimiento, la cruzada que tiene que hacer no solamente la persona de clase media, sino también los sectores pobres para poder conseguir productos de la cesta básica que son insuficientes en el mercado y cuando los consigues con un precio exorbitante que está muy alejado de esa capacidad de compra del ciudadano. Entonces nosotros, de una manera responsable, Eduardo, desde ese momento que yo asumí este segundo periodo, bueno, hicimos un llamado a la necesidad de dialogar, de concertar, de entendernos más allá de las diferencias políticas que son muy necesarias, pero que tenemos que superarlas y sin que nadie abandone sus banderas de lucha, la visión que pueda tener política del país y que nadie tenga que abandonar su pensamiento, su ideología, pero aquí tenemos que privilegiar en los intereses de los venezolanos, en lo que recurrentemente la gente demanda, que no es otra cosa que el problema tener alimentos que adquirir en el mercado, la resolución del problema de los servicios, el problema de la violencia, etc. Ya nosotros, incluso lo dijimos con toda responsabilidad, el diálogo debe imponerse no hacia adentro de las organizaciones político-partidistas y por eso hablábamos también de la unidad superior, que trascienda necesariamente los partidos, que trascienda incluso en el caso nuestro a la propia mesa de la unidad democrática y que podamos ir a un diálogo nacional para poder abordar, repito, más allá de las diferencias que podamos tener, poder abordar los problemas de la gente. Usted llegó a integrar el Partido Socialista Unido de Venezuela y estar cercanamente al lado del presidente Chávez en el proyecto político. ¿Usted cree que realmente están dadas las condiciones para un diálogo, independientemente de que sea necesario? Hay sectores que desde ya están visualizando preventivamente las decisiones que habrán que tomarse en materia de un posible escenario electoral presidencial de corto plazo. ¿El ambiente político actual puede conducir a ese diálogo? Si nosotros queremos transitar, Dios mediante, por un camino de paz y de tranquilidad en el país, y no queremos reeditar los lamentables hechos que ocurrieron en Venezuela por allá en la década de los 80, exactamente en febrero del 89, que por cierto mañana se cumplen 24 años de ese episodio lamentable para la historia venezolana, estamos obligados a entendernos, a reencontrarnos sobre la base de un diálogo sincero, de un diálogo donde se priorice lo social, se priorice lo económico y se pueda, sin segregar lo político, pasarlo a segundo plano. Ese es nuestro criterio y lo expresamos, Eduardo, de la realidad de calle. El gobernante que se encierra en cuatro paredes y que solamente se entiende con sus gobernados a través de mensajes, a través hoy de las redes con la asunción de las nuevas tecnologías o a través de programas de televisión y de radio, se desconecta de la realidad del barrio. Y nosotros hoy más que nunca estamos obligados a entendernos con los más o con los sectores más deprimidos de la población. Tenemos que sembrarnos en el corazón de los pobres, sin desatender los otros sectores. Pero creo que el momento difícil, drástico y dramático que vive el país
porque tenemos una situación de calle bastante delicada. Fíjate, yo me traje aquí algunas cosas que pudieran un poco graficar lo que está sucediendo en calle, el problema de los alimentos. Por ejemplo, un rollo de papel higiénico, y esta es la verdad, yo con esto no estoy conspirando contra el gobierno, y mucho menos estoy llamando a una rebelión o a otro caracazo de calle, pero si una persona normal, común y corriente hoy va al mercado, después de dar varios brincos de mercado en mercado, puede entender que el precio del papel higiénico no es el mismo. Así ocurre con la harina, así ocurre con el aceite, pero si nos vamos a otro sector... ¿Qué relaciones tiene usted allí, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, fíjate, el papel higiénico que costaba 26 bolívares, hoy lo consigues en 35, 38 bolívares. El aceite, que es un privilegio para algunas amas de casa, hay marcas de aceite que hoy son oro conseguirlas en el mercado, que costaba 18 y cuesta 26. Pero si nos vamos a otro sector que recurrentemente demanda la población, por ejemplo el cemento, pues, un gobernante que no vaya a la calle no sabe de la realidad del problema de viviendas en los sectores más pobres. Por ejemplo, la persona que vive en un rancho y tiene la aspiración de una vivienda, o la persona que tiene el rancho y quiere una ampliación y quiere resolver el problema de las goteras, del techo, etcétera. Bueno, hermano, vaya usted ahorita a conseguir un saco de cemento en 20 bolívares, que es supuestamente la regulación que impone el Ejecutivo Nacional. Eso es mentira, eso es engañoso. Nadie consigue un saco de cemento hoy en menos de 80 y pudiera para los próximos meses estar en 100 bolívares. La cabilla que el Ejecutivo Nacional la ha regulado en 11 bolívares, esa cabilla no la consigues tú en el mercado en menos de 100, 120 bolívares. Con lo cual también se contrae la economía, el problema de la construcción, la generación del empleo. Volvemos a tener entonces la economía informal de calle creciente. Y por supuesto, si yo gobernador antes recibía 20 currículum de personas que hoy aspiran después de egresar de sus universidades a un trabajo formal, bueno, ahora recibo 40, 60 y 80. O sea, es un verdadero drama social. Ahora, Falcón, en aras de ese diálogo por el que usted está abogando, lo hemos visto hacer presencia en el Consejo Federal de Gobierno. ¿Qué ha pasado allí? Incluso más allá de lo que ven las cámaras o registran los medios de comunicación social. En el plano de la comunicación cara a cara, pero también desde el punto de vista de la necesaria coordinación entre el Ejecutivo Nacional y las necesidades regionales. Porque usted tiene responsabilidades administrativas, medicamentos, alimentos, programas sociales. Bueno, fíjate, en el último Consejo Federal de Gobierno, yo lo decía en una de las declaraciones, y quizás eso no le gustó a algunos sectores, pero yo debo obrar con la verdad. Si algo debemos desaparecer de la escena y si algo debe dejar de caracterizar al político de los nuevos tiempos en esta época de renovación necesaria, hermano, es que nosotros abordemos la política con la verdad, que dejemos de lado la mezquindad y que podamos entendernos de verdad en el problema de la gente. Yo lo decía en ese Consejo Federal de Gobierno, creo que hubo una relación de mucha cordialidad, de mucho respeto, mucha altura en el tratamiento de los problemas. Liborio, que tomó la palabra por nosotros, creo que fue, bueno, hubo una buena receptividad al planteamiento, pero no lo hemos visto concretado en la práctica. Y de allí lo que puede ser la palabra y lo que debe ser la ejecutoria de quien tiene responsabilidad de gobierno. Por ejemplo, vamos al mes de marzo, nosotros no hemos comenzado a ejecutar obras del Fondo de Compensación Interterritorial, pero tenemos todavía el déficit presupuestario del año pasado, de recursos que quedaron pendientes, con lo cual hay erogaciones que debemos necesariamente cumplir y que no se han podido materializar. Ahora, ¿qué le pedimos en este diálogo al Ejecutivo Nacional? Que no convencernos, porque yo no pretendo convencer al vicepresidente de la República, Nicolás Maduro, ni él debe pretender convencerme a mí. Yo tengo, con criterio y con personalidad propia, tengo verdadero sentido de lo que hoy me reclama el país, y por eso estoy donde estoy. Pero más allá de la diferencia política que pueda tener yo con Nicolás y el reconocimiento a su condición de vicepresidente y lo que yo exijo en mi condición de gobernador, yo creo que debemos ponernos en un mínimo de acuerdo con lo que verdaderamente le interesa a la gente, y por eso privilegiar en lo social, privilegiar en esta crisis económica, privilegiar en el entendimiento y después lo político de partido.
Yo creo que en eso nosotros estamos conscientes. Fíjate esta realidad que viene también en relación con el asunto. En relación al mismo asunto. Ahora, yo creo que esto es un tema que le interesa al gobierno y nos interesa a nosotros. Fíjate, esta es una solución que se utiliza en los hospitales y nosotros que tenemos responsabilidad en materia de salud pública, esta es una solución que se le aplica a las personas que van a ser intervenidas quirúrgicamente. Este medicamento, Eduardo, costaba 900 bolívares. Este mismo medicamento que se le aplica fundamentalmente a los pobres, porque ¿quiénes van a los hospitales? Los pobres, hermano. El mismo pobre que hoy gana con salario mínimo 2.100 bolívares, pero que cuando va al mercado los 2.100 se le convierten en 1.050. El pobre que hoy esto lo ve como una política alejada de lo que le ofrecieron. Porque nadie me va a venir a decir a mí que las medidas y la devaluación, eso es socialismo. Eso no tiene nada que ver con socialismo ni con progresismo. Eso es neoliberalismo y capitalismo puro y, por cierto, muy bien aplaudido por el Fondo Monetario Internacional. Ahora, ante los efectos que genera esas medidas del gobierno por su déficit, bueno, nosotros pedimos, por esta razón que tenemos que abordar, que igualmente sean revisados nuestros presupuestos, gobernaciones y alcaldías, porque se ven afectados igualmente, como se ve afectado el presupuesto familiar. Este medicamento tuvo un elevado ajuste de casi, como tú lo ves, el 300%. Y esto es básico, esto se utiliza todos los días. ¿Para qué? Para administrárselo a los pobres de los barrios, a los que más padecen estas decisiones que está tomando el Ejecutivo Nacional y que nosotros, con todo respeto, hemos hecho nuestras observaciones y hemos pedido que se reflexione en la misma medida, bueno, que se retracten de esto que se conoce como paquetazo en la calle. Fíjate este medicamento. Este medicamento que yo estoy mostrando acá se utiliza para enfermos oncológicos. Nosotros tenemos un servicio de oncología, o sea, para personas enfermas con cáncer. Este medicamento lo distribuimos de manera gratuita, pero lo adquiríamos en 700 bolívares. Este medicamento vale 1.200 bolívares hoy. Sin que esto, bueno, tengamos nosotros que considerar las implicaciones que tiene, de repente que este medicamento pueda desaparecer del mercado, igual como está sucediendo con otros medicamentos. Entonces la reflexión es, ¿dialogamos? ¿Nos entendemos en función de esta realidad? ¿O simplemente priorizamos en el tema exclusivamente político-partidista, que no es lo que está reclamando la mayoría de la población? Bueno, nos quedamos con esa pregunta a manera de reflexión. Gracias por esta visita, gobernador. Muchas gracias a ti, Eduardo. Saludos al Estado Lara. Con gusto. Henry Falcón, gobernador larense, hoy en entrevista a Venevisión. Me despido desde este lugar y nos quedamos con Endrina y Ana.